Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a finalizar el libro de Números con esta porción. La porción se llama Masei, que en hebreo, llevado al español, es viajes. ¿Y de qué trata esta porción? Bueno, esta porción nos va a enseñar o nos va a dar un resumen de todos los viajes que el pueblo hizo desde que salió de Egipto. Durante aquellos 40 años nos van a dar un resumen para que entendamos qué pasó en todo este proceso. Y luego vamos a ver al final cómo Hachén manda a Moshe a dar las últimas instrucciones antes de entrar a la tierra prometida. Como siempre les digo, todo esto que estamos viendo es porque el Señor estableció que nosotros seríamos para Él un reino de sacerdotes y una nación santa. Y para que lleguemos a eso, todo este testimonio que estamos viendo de ese pueblo escogido desde que es puesto en escapatoria hasta que los que llegan, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, llegan a la entrada de la tierra prometida. Veamos entonces. Dice en Números 27, iniciando en el 6:11, dice, estas son las Masei, las jornadas. Masei es jornadas, los viajes. Estos son los viajes de los herederos de Israel saliendo de la tierra de Egipto con sus campamentos, por medio de Moshe y Aarón. Dice, nos está diciendo cómo salieron de Egipto y quién los guió, Moshe y Aarón. Y dice, Moshe escribió cada una de las etapas de la jornada por orden de Hachén. Fíjense lo que nos está diciendo. Quien escribió todos estos libros que nos sirven ahora de testimonio, de testigo, fue Moshe. Dice, Moshe escribió cada una de las etapas de esta jornada por orden de Hachén. Y luego dice, aquí están los sitios de cada Masei, los sitios de cada viaje. Y empieza diciendo, salieron de Ramsés en el primer luna, en el primer mes, es decir, en el mes de Abib, el día 15 del primer luna. Están saliendo en Pesach, salieron a la libertad en Pesach. Por eso cuando celebramos Pesach, hacemos el recordatorio de que somos puestos en escapatoria, somos puestos a la libertad. Y dice, la mañana después de Pesach fue que salieron los herederos de Israel a la vista de todos los egipcios. O sea, todo lo vieron. Así va a ocurrir al final de los tiempos. Todos van a ver lo que va a ocurrir y eso va a ser impresionante, como los impresionó a los egipcios viendo esos casi 2 millones de personas o más que salían por las puertas de las ciudades de Egipto hacia el Sinaí a encontrarse con Hachén. Y dice, mientras los egipcios estaban sepultando a los muertos, escuche bien, y todo esto es testimonio de lo que va a pasar. Mientras unos como nosotros estaremos siendo llevados a la montaña, al poder de Hachén, a escuchar su chofar, otros van a estar enterrando sus muertos, que Hachén había liquidado a todos sus primogénitos y también ejecutó juicio sobre sus dioses. Es decir, van a enterrar muertos, van a enterrar su idolatría y van a morir también sus dioses. Va a venir juicio grande mientras unos estamos marchando hacia la montaña del Sinaí, es decir, hacia el encuentro con nuestro Rey poderoso. Y dice, salieron los herederos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Y ahora quiero que capte esto. Cuando leemos esto, si es que alguna vez lo leímos, porque muchos ni lo leen, porque no tiene mucho sentido, pero como nosotros ahora estamos apercibidos de que cada letra y cada coma y cada punto en la palabra tiene su importancia. Note que cada hora que vamos a leer va a decir, salieron y acamparon, salieron y acamparon. Es un salir, un acampar y un volver a salir. Es como si lo viéramos así. Desde que nosotros salimos del vientre de nuestras madres, salimos y acampamos en nuestra niñez. Salimos de nuestra niñez y acampamos en la juventud. Salimos de la juventud y acampamos en la madurez. Salimos de la madurez y acampamos en la vejez. Salimos de la vejez y acampamos en el Seol. Dormimos. Y de allí seremos sacados, saldremos para ir a la eternidad.
con un cuerpo nuevo, con un cuerpo celestial. Es un salir, acampar y volver a salir. Y esto es lo que esta gente está viviendo ahora. Dice, salieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, en el borde del desierto. Salieron de Etam y se volvieron hacia Pi-Hahiroth, frente a Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahiroth, pasaron por el mar hacia el Midbar, hacia el desierto, continuaron su jornada por 3 días hasta el desierto de Etam y acamparon en Mará. En Mará protestaron, ¿se acuerdan? Y salieron de Mará y llegaron a Elim. Y en Elim habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí acamparon. Salieron de Elim y acamparon en el Yam Suf, en el mar Rojo. Salieron del Yam Suf y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofcán. Salieron de Dofcán y acamparon en Alush. Salieron de Alush y acamparon en Refidim, donde no había agua para el pueblo beber. Salieron de Refidim y acamparon en el Midbar de Sinaí, en el desierto de Sinaí. Ya están a las puertas de la montaña de Hachén, donde van a escuchar el shofar. Este viaje desde la salida de Egipto, si usted lo ve, van a haber 12 viajes, 12 jornadas. 12 salieron y 12 acamparon. Y dice que primero son puestos en escapatoria. Ese es el primer viaje. Luego se van a encontrar con Hachén, que hace el milagro del Mar Rojo, donde le dicen, ustedes guarden silencio, quédense quietos, no abran su boca y vean la Yeshua, vean la salvación. La primera vez que menciona Yeshua, la salvación. Y luego de allí pasaron en el siguiente viaje hasta las aguas de Mará. Ahí el Señor le mostró agua. ¿Y qué hicieron ellos? Despreciaron las aguas, las llamaron amargas, y por eso se llama el milagro de Mará, el milagro de las aguas amargas, Mará amarga. Y el Señor tomó un árbol, el árbol de vida, y lo tiró sobre las aguas y las aguas se endulzaron. Ese es el milagro. Todo lo que el pueblo veía era murmuración y todo le parecía mal. ¿Por qué? Habían sido puestos en escapatoria, no eran salvos, eran puestos en escapatoria. Luego vino el milagro de maná y codornices, porque hay dos. Este es el primero donde ellos comieron y no pasó nada, y el Señor les entregó el maná. También les entregó en esas 12 viajes el día de reposo. Finalmente les entregó el agua de la piedra de Horeb, cuando dijeron que ya habían llegado al desierto de Sinaí y no había agua, y el Señor les entregó el milagro de que saliera de la roca agua. También hizo el milagro de la victoria sobre los amalecitas. Y luego también en esa porción ustedes van a encontrar que Yetro llega, porque ya han ocurrido todos estos milagros, ya todos los gentiles se han enterado, y Yetro llega ahí y les da algunos consejos a Moshe. Esos 12 viajes tomaron alrededor de 3 meses. Luego sigue el salir y acampar. Dice, salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Salieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Hazerot. Salieron de Hazerot y acamparon en Ritmat, que también es conocido como Kadesh Barnea, en el desierto de Parán. Aquí ya llegan, como ustedes pueden ver en el gráfico, ya están saliendo del Sinaí y están llegando a las puertas de Canaán. Era poco lo que le faltaba para entrar. ¿Y qué fue lo que pasó en este viaje que tomó 2 años? ¿Por qué? Porque después que llegaron al Sinaí se tardaron 2 años tomando Torá, tomando los sacrificios que ellos mismos mandaron a hacer de novillos para recibir la sangre. También recibieron todas las leyes, tanto para los gentiles como los descendientes de Jacob, y también allí recibieron el mandamiento del sacerdocio, los hijos de Aarón, y todo esto se dio en un promedio de 2 años, donde también se construyó el tabernáculo por orden de Hachén, con gente a los cuales él puso su Ruach HaKodesh para que hicieran todo. Todo esto ocurrió 2 años. ¿Qué pasó allí? Acampan delante de Hachén, se le entrega la Torá, ocurre el tema del becerro de oro, viene la confirmación del pacto,
vienen diferentes leyes, se construye el tabernáculo, se dan las instrucciones sobre los sacrificios y el sacerdocio, se hace el primer censo. Se organiza el campamento para partir y se le dan las trompetas de plata para que vengan hacia Hachén y marchen. Todo esto ocurre aquí y parten entonces camino hacia Kadesh Barnea, que ya es en la frontera con Canaán prácticamente. Están tocando la frontera de Edom y lo único que tenían que hacer era entrar a Canaán por aquí. Todo eso tomó alrededor de 2 años. Luego viene un montón de salir y acampar. Y vamos a ver por qué ocurrió. Dice, salieron de Rimá y acamparon en Rimot. Y no les voy a leer todo porque ustedes lo pueden hacer, porque si no tomaría mucho tiempo. Salieron, voy a ir cerrando, salieron de Benei Yacán y acamparon en Hor Hagidat. Salieron de Or, la montaña de Or, y acamparon en Yotobá. Salieron de Yotbatá y acamparon en Hebrón. Es decir, aquí está ocurriendo, si usted suma, 19 viajes, más que los anteriores que fueron 3 viajes, desde el Sinaí hasta la cercanía de la tierra prometida, solamente hicieron 3 viajes. Acá fueron 19 viajes en 36 años aproximadamente. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque ya estaban aquí, cerca de la tierra prometida. Será poco para entrar. ¿Y por qué ahora les va a tomar 19 viajes y 36 años? Porque, ¿qué ocurrió? Primero vinieron las quejas de Teberá, vinieron la murmuración de Miriam y Aarón, vino la difamación de la tierra, y esto fue lo catastrófico, que el Señor les está entregando esta tierra y ellos mandaron unos espías, o Moshe mandó unos espías que regresaron diciendo, es una tierra de gigantes, es una tierra que se traga a los que pueblan allí, y fue una difamación. ¿Por qué? Porque primero no había gigantes, no eran gigantes. Habían hombres de estatura, pero no gigantes como nosotros pudiéramos imaginarlo o como la tradición de muchas iglesias nos lo ha mostrado. Eran gente de estatura, pero no eran gigantes. Y luego está que lo que realmente ellos vieron fue cultos a ídolos, cultos a dioses caídos, lo que se encontraron allí. Entonces, aquí van a observar que hay 19 viajes. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a la frontera y entraron y trajeron la difamación de la palabra de Hachén diciendo que no era una tierra buena, cuando Hachén se los había dicho que era una tierra que emana leche y miel, y que además cualquiera que se opusiera a ellos o que ellos creyeran que se le iba a poner, Hachén los iba a hacer correr de delante de ellos. Entonces, difamaron toda esa palabra de Hachén, y por eso el Señor los hizo regresar y dar vueltas y vueltas aquí. El pueblo se quejó contra Moshe, y allí es donde el Señor les hizo la promesa a todos aquellos que difamaron su palabra, que no entrarán a la tierra prometida. Vino también el caso del juicio por el Shabbat, donde el Señor muestra lo que puede ocurrir a alguien que rompe el Shabbat, aquella persona que salió a buscar leña en un día de Shabbat y que luego fue apedreado. Entonces también ocurrió en aquel momento la rebelión de Coré. Viendo que todo esto estaba pasando, se rebeló Coré, y con él llevó a la rebelión a otras, a la gente de la tribu de Rubén, y también a 400 más de diferentes tribus. Y luego que el Señor estableció un juicio sobre esa rebelión, vino una cantidad de gente muy grande de la congregación que murmuró también y acusó de lo que estaba pasando a Moshe, y vino también el Señor, mandó un juicio y murieron 14,000. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que aquí empezó el Señor a hacer depuración, empezó a borrar nombres. ¿Por qué? Porque lo primero y más grave que ocurrió fue difamar su palabra, de que esa tierra no servía. La tierra prometida no era una tierra buena. Y cuando eso lo dijo, ya Hachén ahí empezó a depurar. Luego vino el tema de la vara de Aarón, donde el Señor le está mostrando, el único que tiene aquí mi autoridad por mi poder es Aarón. Todas las demás varas, por eso vimos la paracha la semana pasada de Matot,
todos los matot, todos los palos, todas las varas, son varas que han sido quitadas del árbol de la vida. La única que florece a través del poder del árbol de la vida es la de Aarón, que es del sacerdote. ¿Por qué? Porque el Señor lo que busca es que seamos un pueblo de sacerdotes. Luego vino los deberes sacerdotales y el diezmo que había que entregar, lo vimos también. Luego vino el agua de la impureza, que fue lo de la vaca roja. Vino las aguas de Meribá, la muerte de Miriam, y aquí quieren atravesar Edom. Estaban dando vuelta aquí, hermanos. ¿Por qué? Por la difamación de la palabra, la mezcla de mentira con verdad que trajeron los que fueron a explorar la tierra. Eso les tomó aproximadamente 36 años vagando. Y luego dice, el Señor les permitió pasar y llegaron a las orillas del Jordán. Y dice, ellos acamparon en el Jordán, desde la casa de Yeshimot, incluyendo Abel Hashitín, hasta las llanuras de Moab. Se acamparon en Moab. Y allí, dice, habló Hachén a Moshe en las llanuras de Moab, junto al Ardén, al otro lado de Jericó. O sea, estaban frente a Jericó. Y allí el Señor les dio unas órdenes. Allí vimos lo que pasó con las mujeres de Moab. Todo eso lo vivimos. Y luego el Señor le habló a Moshe diciendo, instruye al pueblo de Israel y dile, cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os corresponde como vuestra porción a la tierra de Canaán, con sus diversos límites. Ahora le está instruyendo, después de que pasan toda esta situación, después de 42 viajes en 40 años, entonces el Señor les va a hablar a los que quedaron en el libro, a los que están en el libro, les está dando las últimas instrucciones. Y le dice a Moshe que le diga cómo van a ser los límites de la tierra que él les va a entregar en Canaán. Dice, tu sector sur se extenderá, este sector de acá, se extenderá desde la punta del Mar Muerto, aquí, y dice, vuestro límite entonces girará para pasar del sur y continuar al Sin, toda esta parte de aquí. Fíjense que no los manda para acá, para Moab, los manda desde aquí para acá. Y acá abajo van a ver que posteriormente se va a establecer la tribu de Simeón. Entonces, esta es la parte sur. Luego le va a decir la parte norte, y que le va a decir, la vas a trazar una línea desde el Gran Mar hasta el Monte Or, y va a empezar a hablar de todos los límites, que no los voy a decir, ustedes lo pueden estudiar, le va a dar todos los límites. En resumidas, la tierra de Canaán iba a ser, según el Señor había pedido, toda esta porción sin pasar a esta tierra. Pero recuerden que la gente de Gad, la gente, los descendientes de Manasés, de la tribu, la media tribu de Manasés, y los de Rubén pidieron estas tierras y el Señor estuvo de acuerdo en dárselas. Hoy el Israel de hoy tiene solo este lado, ¿sí? Luego entonces dice, luego que le da todos los límites y todas las partes, cómo debía ser la tierra, entonces les dice, y Moshe ordenó a los herederos de Israel diciendo, esta es Haaretz, esta es la tierra que ustedes heredarán por suertes, es decir, porque unos tenían más que otros, de acuerdo a esa cantidad, el Señor les iba a entregar más o menos tierra, la cual Hachén ha ordenado dar a las 9 tribus y la media tribu de Manasés. ¿Por qué 9 tribus y media tribu? Porque está hablando de este lado, 9 tribus y media tribu, la media tribu de Manasés que se va a establecer acá, y 9 tribus, ¿por qué? Porque la tribu de Leví no recibe tierras. Entonces les dice, para la tribu de los herederos de Rubén, de acuerdo por sus casas de sus padres, y la tribu de los herederos de Gad, de acuerdo por las casas de sus padres, han recibido su herencia. Ya el Señor se la había dado porque este territorio ya había sido liberado y ya se les entregó. Entonces el Señor está hablando de esas 9 tribus más la media de Manasés que va a quedar de este lado,
se le va a entregar es todo lo que todavía falta por conquistar. Ojo, esto ya está conquistado, esto falta por conquistar. Entonces le dice, y para la media tribu de Manasés también recibió su herencia. Aquellas 2,5 tribus han recibido sus porciones al otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del lado oriental. Es decir, aquí ya estaba liberado el territorio y Hachén se los entregó. Pero hoy día de eso queda muy poco. Y pueden buscar un mapa actual y se darán cuenta que Israel está de este lado como el Señor había mandado. Hachén habló a Moisés diciendo, instruye al pueblo de Israel y dile, cuando entréis a la tierra de Canaán, ojo que el Señor está hablando de cuando ya van a entrar porque ya están prestos para pasar los que han quedado en el libro, los que sus nombres han sido registrados en este último censo. Entonces aquí él está hablando es a estos que van a entrar y cómo debe ser su comportamiento frente a estas nuevas instrucciones. Dice, esta es la tierra que os corresponderá como vuestra porción, la tierra de Canaán con sus diversos límites. Tu sector se extenderá desde el desierto de Sin junto a Edom y vuelve nuevamente a confirmar cómo son los límites de esa tierra. ¿Sí? Les dice, desde el sur hasta el norte como debe ser, desde el oriente hasta el occidente, y sus límites terminan en el mar Mediterráneo. Todo esto ustedes lo pueden leer con toda tranquilidad para no dilatarnos en esto. Cada uno de los linderos, cada una de las fronteras fueron dadas por Hachén. Dice, y el límite luego descenderá a lo largo del Jordán y terminará en el mar muerto. Es decir, de aquí del Jordán hacia el mar muerto. Aquí terminaba toda esta porción. Por lo que podemos ver, Manasés, Gad y Rubén no es que despreciaran lo que el Señor, sino que se salieron de lo que ya había establecido el Señor. Aún así el Señor se los dio, pero hoy día este territorio no es de Israel. El territorio de Israel hoy día está de este lado. Y luego dice, esta será vuestra tierra definida por sus límites por todos los lados. Aquí definió la tierra. ¿A quién le está hablando el Señor en este momento? A los que han sido censados en este último censo, cuyos nombres han quedado, y aquellos que no difamaron la palabra. Son esos que eran niños cuando salieron o no habían nacido cuando fueron puestos en escapatoria de Egipto, pero crecieron en la Torá, en la instrucción de Hachén en medio del desierto. Y dice, y Moshe ordenó a los herederos de Israel diciendo, esta es Haaretz, que ustedes heredarán por suerte. Esta es la tierra que ustedes van a heredar, la cual ha ordenado a las 9 tribus y a la media de Manasés, porque la de Rubén y la de Gad han recibido ya su herencia. Luego dice, habló Hachén a Moshe diciendo, estos son los nombres de los que tomarán posesión de la tierra por ustedes. Y aquí viene nuevamente a recalcar que es por nombre que va a llamar él, por nombre. Entonces va a llamar por nombre ahora a un liderazgo nuevo. Y dice, los que van a recibir, que van a tomar posesión son Eleazar el Cohen. Fíjense por dónde empieza, por el sacerdocio, porque él lo que busca es una tierra o un pueblo de sacerdotes. Empieza por el sacerdote Eleazar y luego continúa con Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun es de la tribu de Efraín, que hoy la tribu de Efraín es para nosotros todos los que estamos dispersos por el mundo que no somos de Judá. Y luego dice, los nombres de estos van a ser los líderes que tomen la posesión. Y estos hombres son de la tribu de Jehudá. Fíjense que primero llamó a Eleazar y a Yehoshua, porque Yehoshua, primero sacerdote es Eleazar, y Yehoshua es el que queda por Moisés, el que va a quedar por Moisés, aunque aquí el que está hablando es Moisés, porque todavía Moisés no ha muerto. Y luego dice, los nombres de estos hombres son de la tribu de Jehudá, Caleb, el hijo de Jefune. Esto es interesantísimo, porque Caleb no era un heredero de Judá. Él no es hijo de la tribu de Judá. Él es un cenezeo, no es ni siquiera de los de Jacob.
es un gentil que absorbió Torah, comió Torah, se mantuvo firme en la Torah y hoy lo nombran líder de una tribu, de la tribu de Yehudá. Y de la tribu de los de Simeón, pues sacó otros líderes de Benjamín y así sucesivamente de cada tribu sacó un nombre y estos son los que Hachén ordenó para dividir la herencia entre los herederos de Israel en la tierra de Canaán. Es decir, cada uno de estos líderes era quien tomaba posesión y luego dirigía a quien en cada tribu tenía que tomar una porción. Es decir, si usted era de Judá, entonces Caleb era el que asumía la responsabilidad de entregarle al que tenía más familia, más tierra, y al que tenía menos tierra dentro de la tribu de Judá, menos tierra. Y así sucesivamente en la tribu de Dan, en la tribu de Benjamín y en todas las tribus. El líder era el que iba decidiendo. Ahí no había desorden de que a mí me toca más, de que yo voy a ponerme aquí. No, no, no. El líder tenía que definir. Si habían 20 en esa familia, pues le correspondía un territorio más grande que aquel que tenía 5 en la familia. Y habló Hachén a Moshe en las llanuras de Moab, en el Jardín cerca de Jericó. Es decir, están en este lugar, precisamente, frente a Jericó. No han cruzado, están aquí en Moab. Y dice, manda a los herederos de Israel que asignen de los bienes que han sido asignados. Miren lo que va a ocurrir ahora. Todavía no han pasado y ya Hachén les está diciendo lo que va a ocurrir y lo que ellos deben hacer. Y les dice, de todas esas ciudades que ustedes van a tener que extraer ciudades para dárselas a los levitas, a los que representan sacerdocio, a los que están ligados al servicio del Mishkan, del templo. Y les dice, manda a los herederos de Israel que asignen de los bienes que le han sido asignados ciudades para que habiten los levitas, porque ellos no tienen tierra, pero van a tener ciudades. También asignarás a los levitas pasto alrededor de sus ciudades. Ojo con lo que están escuchando. Las ciudades serán de ellos para habitar, la ciudad de los levitas, y el pasto será para el ganado de su propiedad y para todas sus bestias. Es decir, los levitas no es que iban sin nada. El Señor le está otorgando ciudad y pasto alrededor para sus animales. O sea que ellos podían tener para comer ellos mismos, trabajar ellos mismos. Claro que no eran tierras, eran ciudades. Ciudades se refiere a que eran porciones. Y ojo, estas ciudades de estos levitas eran en los lugares de los territorios de cada tribu. Es decir, en Judá podían haber 2 o 3 levitas, en la de Benjamín podían haber 2 o 3 levitas, en la de Gad podría haber un levita, en la de Efraín podían haber otros levitas. Parece que los levitas eran más de 20,000. Entonces, ellos iban a recibir ciudades, iban a recibir animales que ellos se les daba. Parece que en la repartición a ellos le tocaron animales, se recuerda, la porción pasada que la vimos, a ellos le tocaron animales y les tocaron también servidumbre. Y ahora ellos tienen la oportunidad porque Hachén es justo y a cada quien le da lo que le corresponde, ni más ni menos. Entonces, le dice, y los suburbios de las ciudades de los levitas que ustedes les darán, alcanzarán desde la pared de la ciudad hacia afuera 1,000 codos alrededor total. Es decir, le va a dar una porción bien definida. No, el levita no podía decir dame más o dame menos, es lo que Hachén le está dando al levita. Y medirás 2,000 codos fuera del pueblo al lado oriente, 2,000 al lado sur, 2,000 al lado oeste y 2,000 al lado norte, con el pueblo en el centro. Es decir, era una ciudad para solo levitas, pero con todos los servicios que podían tener para vivir allí. Y cuando ellos viven dentro de una ciudad que es un territorio de una tribu, acuérdense lo que aprendimos de los diezmos. Hay un diezmo que se iba a llevar al templo y hay un diezmo que se da en la ciudad donde uno vive. Y ahí, en esa ciudad, vivían levitas. Por tanto, se sacaba la producción y se ponía a disposición de los levitas, de los huérfanos y de las viudas y de todo el necesitado. ¿Para qué? Para que no hubiera hambre en ese territorio. Si era en el territorio de Efraín y habían 10 ciudades levitas, los levitas iban a comer de lo que producía ese territorio de Efraín. Y también los necesitados como viudas o huérfanos.
aquel menesteroso pues podía recibir de ese diezmo que sacaba la producción de ese territorio. Dice, entre las ciudades que darás a los levitas, escuche esto, entre las ciudades que darás a los levitas, 6 deben ser ciudades de refugio. Ojo, dentro de todas esas ciudades que le va a entregar, y ahora va a ver cuántas son, van a haber 6 que van a ser ciudades de refugio. ¿Qué ciudad de refugio? Vamos a ver cómo nos lo explica. Dice, las ciudades de refugio, las cuales deben proporcionar como lugares para que huya un hombre que ha matado a alguien. Oiga esto. Además de esto, debe proporcionar 42 ciudades. Así, el número total de ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades. Es decir, el número de los levitas, que era más de 20,000 levitas, van a recibir 48 ciudades, de las cuales 46 van a ser ciudades enteritas de los levitas y 6 van a ser ciudades levitas, pero donde se va a recibir a aquel que ha matado a alguien por un error o que lo ha matado sin querer. Y este va a tener esa ciudad como refugio. Vamos a explicarlo más adelante. Dice, al asignar ciudades de las posesiones de los israelitas, es decir, de cualquiera de las tribus, le vas a asignar ciudades, toma más de los grupos más grandes y menos de los más pequeños. Es decir, los levitas van a vivir donde haya más territorio, ahí habrá más ciudades. Acuérdense que son 48 con 6 que van a ser de refugio. Dice, y para que cada uno asigne ciudad a los levitas en proporción de la parte que recibe. Así que si había de Efraín muchos que tenían mucho territorio, pues más ciudades levitas iba a haber ahí. Y luego dice, y ahora va a explicar de lo que se trata las ciudades de refugio. Habló Hachén a Moshe diciendo, habla a los herederos de Israel diciendo, cuando ustedes crucen el Jordán, acuérdense que todavía no han cruzado, todas estas instrucciones las están recibiendo antes de entrar a la tierra prometida. Cuando ustedes cruzan el Jordán a la tierra de Canaán, designarán para ustedes mismos ciudades que serán ciudades de refugio para ustedes. Es decir, estas ciudades eran para todos. El levita no tenía por qué verse envuelto en situaciones de crimen o de asesinato, pero en las demás tribus podría ocurrir que sí. Y por eso le dice, para ustedes van a ser estas ciudades, las cuales, dice, a las cuales cualquiera que mate a alguien accidentalmente puede huir. Estas ciudades serán un refugio para ustedes del vengador que venga la muerte del pariente asesinado al que mató sin antes un mishpat, un juicio delante de la congregación. Le explico. 6 ciudades dentro de la ciudad de los levitas iban a ser ciudades donde aquella persona que por un incidente en el que él no quería causarle la muerte a otro, lo mató, entonces la familia, los parientes cercanos podían intentar vengar esa muerte y matar a esa persona, porque ya había una ley en el Sinaí que decía ojo por ojo y diente por diente. Es decir, así de la magnitud de lo que tú causaste, de esa magnitud tú debes recibir una contestación. Entonces, si la magnitud era que mataste a alguien, pues posiblemente la magnitud de la represalia sería la muerte también. Por tanto, esta persona que ha matado accidentalmente dice, pero espere, vamos a un juicio y déjeme explicar lo que pasó, pero como en ese momento puede ocurrir que los ánimos están tan caldeados que no le dan la oportunidad a esta persona de un juicio, lo podían matar y eso también era cometer una injusticia. Por tanto, Hachén reserva 6 ciudades para que estas personas corrieran a esa ciudad y se refugiaran ahí hasta que viniera un juicio en el cual se deslindara las responsabilidades. Miren qué interesante. Dice, entonces estas ciudades serán un refugio para ustedes del vengador que venga la muerte del pariente asesinado, al que mató, asesinando al que mató sin antes tenga un juicio delante de la congregación. Así que esta persona iba allí y esperaba que hubiera un juicio para poder ser absuelto o poder recibir un castigo que no fuera la muerte. De estas ciudades que se les dará a ustedes, habrán 6 ciudades de refugio para ustedes. 3 ciudades, escuche, 3 ciudades del lado del Jardín, del Jordán, y 3 ciudades en la tierra de Canaán. Es decir, el Señor está dejando 3 ciudades de refugio para los que se quedaron del otro lado, que son la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés. Ahí les deja 3 ciudades para que cualquiera de ellos
Y ahí estamos hablando de más de 100.000 que habían quedado de ese lado. Pudiera alguno de ellos cometer un accidente, la muerte accidental de alguien, y pudiera refugiarse hasta que viniera un juicio. Y del otro lado del Jordán, también entonces el Señor reservaba 3 ciudades más. Estas 6 ciudades servirán como un refugio para los herederos de Israel, como también, escuche, para el extranjero y el residente entre ellos, para que cualquiera que mate a alguien por error pueda huir allí. Es decir, acuérdese que con las tribus de Jacob, las 12 tribus de Jacob, salieron también una multitud mixta. Entre ellos estaba la tribu o la gente de Caleb. Entonces, de esa multitud mixta, el Señor dice, todo el que esté aquí y reciba Torah, porque estando aquí es parte del pueblo, también tiene el derecho a que si tiene un incidente como este, pueda refugiarse en estas ciudades. Así que todo estaba bien claro. Y luego dice el Señor, sin embargo, si lo golpea, es decir, si aquella persona que quiere irse a refugiar ha golpeado con un instrumento de hierro y así causa su muerte, él es un asesino. Es decir, porque si están en una discusión y la persona toma un instrumento de hierro, sabiendo que al tomar ese instrumento de hierro no le va a causar una herida leve, lo puede matar, entonces allí ya va una premeditación a matar a la otra persona, y por tanto el Señor dice, él es un asesino y el asesino será puesto a muerte, es decir, le toca pagar correspondiendo a lo que él ha causado, muerte. Dice, o si lo golpea con una piedra en su mano lo suficientemente grande para matar a alguien y muere, él es un asesino. Es decir, porque tomó una piedra con la cual él debe ser consciente de que con esa piedra le va a causar, no un chichón, le va a causar la muerte, entonces él es un asesino, porque premeditadamente tomó esa piedra para matarlo. Dice, o si lo golpea con un utensilio de madera en su mano que sea capaz de matar a alguien y él muere, él es un asesino. El asesino será puesto a muerte. El pariente más cercano, vengador, será el que pone a muerte al asesino al encontrarse con él, lo pondrá a muerte. Es decir, en ese caso de que fue un asesinato, no un incidente que causó la muerte accidental de alguien, sino que fue algo premeditado de matar a alguien, entonces si antes de que él escape a algún lugar lo encuentra la familia de esta persona y lo ejecutan, entonces está pues bien ejecutado. Dice, o por hostilidad, dice, el asesino, el vengador de la sangre del pariente, puede dar muerte al asesino en el momento en que lo encuentre. Si lo encontró de camino buscando una ciudad de refugio y lo encuentra, pues primero que él no puede ser aceptado en la ciudad de refugio porque causó la muerte por asesinato, así que él puede ser muerto apenas lo encuentre la persona que quiere vengar la muerte de su pariente. Luego dice, pero si un hombre empujó sin malicia o arrojó cualquier objeto a la víctima sin querer o sin verlo, sin ser su enemigo o sin querer hacerle daño, le lanza una piedra lo suficientemente grande para causarle la muerte y la persona muere, la congregación juzgará entre el que lo golpeó y el pariente vengador más cercano de acuerdo a estas reglas. Escuche bien, el hombre le lanzó la piedra sin darse cuenta que le iba a pegar. Quizás se la tiró para asustarlo, pero le pegó y lo mató. Entonces viene juicio. Y dice, la congregación liberará al homicida del pariente más cercano. La congregación le puede devolver a la ciudad de refugio a la cual huyó y él vivirá allí hasta que el Cohen Hagadol, que fue ungido con aceite Kadosh, muera. Explico. Si la persona causó la muerte a la otra persona lanzando una piedra que iba a lanzarla solo para asustarlo, pero lo golpeó y lo mató, viene un juicio, tiene que venir un juicio. Sí, y la congregación puede condenarlo, ¿sí? Y puede decidir, hombre, si hubo intención y si lo mató, entonces es condenado esta persona a muerte. La congregación también, si no encuentra que hubo la intencionalidad de esta persona de matarlo, va a devolverlo. Escuche que dice devolverlo. ¿Por qué? Porque esa persona huyó, porque él dice, yo no tenía intención de matarlo, solo lo quise asustar, pero lo maté, entonces me puedo refugiar, pero en el refugio lo van a sacar y lo van a juzgar.
Y si lo encuentran culpable, lo van a ejecutar. Y si no lo encontraran culpable, observe lo que ocurre. Lo van a devolver a la ciudad de refugio y va a vivir allí hasta que el Cohen Hagadol, es decir, el sumo sacerdote que fue ungido con aceite Kadosh, muera. Es decir, esta persona va a estar prisionero, por decirlo así, en la ciudad refugio hasta que el sumo sacerdote muera. Y si el sumo sacerdote vive unos 100 años después de este evento, son 100 años que esa persona va a tener que estar ahí y no puede salir de ahí. Dice, pero si el homicida sale de los límites de la ciudad de refugio a la cual huyó y el pariente vengador más cercano mata al homicida, él no será culpable de la muerte de esta persona. Es decir, si el juicio dijo, bueno, no fue con intencionalidad, pero lo mataste, vas a tener que ir hasta la ciudad de refugio nuevamente y quedarte ahí. No puedes ver a tu familia, no puedes salir de ahí y tienes que quedarte ahí hasta que el sumo sacerdote muera. Es como si estuviera en una prisión en la cual tiene que ir a firmar o este tipo de cosas, pero está encerrado ahí y no puede ir a su casa. Pero si él se escapa de allí, entonces rompió la regla esta de que tenía que esperar hasta que el sumo sacerdote muriera. Y si en ese caso lo encuentra la familia del que a él mató y toman venganza de él, entonces esas personas que tomaron venganza no van a ser juzgados por asesinato. ¿Por qué? Porque el que rompió la ley de Hachén fue el que escapó de la ciudad de refugio. Estas cosas continuarán siendo Juquín, dice el Señor, estatutos inamovibles para juicio por todas sus generaciones donde quiera que vuestros asentamientos estén. Es decir, que el Señor le está diciendo, cuando ustedes entren allí, tomen posesión, esto es lo que deben hacer para juzgar el asesinato o el homicidio involuntario, van a juzgarlo de esta manera y se va a dar así donde quiera que ustedes se establezcan, sea en el norte, sea en el sur, o sea de este lado del Jordán o del otro lado del Jordán. Y luego dice, si alguno mata a otro, el asesino será puesto a muerte por el testimonio de testigos. Pero el testimonio de solo un testigo no será suficiente para causar que una persona sea puesta a muerte. Ahora está diciéndonos que el juicio implica no que la congregación diga, sí, es culpable o no es culpable. No, es un juicio. Y van a llamar a testigos para que atestiguen cómo fue lo de la muerte de esa persona. Si realmente lanzó una piedra para asustarlo o realmente lanzó una piedra para matarlo. Si tomó un instrumento que podía causar la muerte o tomó uno que no era para causarle la muerte. Y los testigos, no uno, tienen que atestiguar que qué fue lo que pasó. Ahí no es un juicio alegremente dado por el Sanedrín, como ocurrió con Yeshua. Trajeron testigos falsos para enjuiciarlo y el Sanedrín, o sea, la congregación de los que juzgaban, tomaron ese testimonio falso para ejecutar a nuestro Mesías. Dice, asimismo no aceptarás de alguien que haya huido a su ciudad de refugio un rescate que le permita regresar a su tierra antes de la muerte del Cohen Hagadol. Escuche cómo es el Señor de detallista en la justicia. Si una persona ha sido hallada como un homicidio involuntario y lo van a devolver a la ciudad de refugio y allí se tiene que quedar hasta que muera el sumo sacerdote. Pero si alguien llega a pagar, a corromper, a pagar bajo la mesa, que en el que está en esa ciudad, que sepa lo que está pasando, le diga, mira, voy a darte este billete para que me deje salir a esta persona y se vaya para su casa. No puede ocurrir, es corrupción. Entonces, tiene que cumplirse la palabra de Hachén. Hasta que el sumo sacerdote no muera, no puede salir de ahí. Entonces dice, si usted permite eso, usted profanará la tierra en la cual está ahora viviendo. Por eso que en este mundo profanamos lo que el Señor nos da porque no estamos haciendo la justicia de Hachén, sino de hombres bajo corrupción. Dice, no contaminarás la tierra en que habitas porque la sangre contamina la tierra. Y la tierra no puede tener expiación por la sangre que se derrama sobre ella, sino con la sangre del que la derramó. Es decir,
que aquel que murió es el que expía. En este caso nos vuelve a hablar de Yeshua. Él fue el que murió, su sangre es la que nos expía a nosotros del pecado. Luego dice, no profanarás la tierra en que habitas, en la cual yo mismo habito. Y eso es tu cuerpo, porque yo, Hashem, habito entre los herederos de Israel. Luego pasa a otro tema, porque ahora se van a acercar unos líderes a Moshe y le van a decir, los líderes de los padres de la familia de los herederos de Gilad, el hijo de Mahir, hijo de Manashe, de la familia de los herederos de Joseph, se acercaron y se dirigieron a Moshe y a Eleazar. Es decir, ahora van a venir de los que son de Manashe, de la media tribu que está de un lado y la media tribu que está de otro lado, y se van a acercar con un tema que es el de las hijas de aquel señor Zelofehad, que había muerto y que sus hijas quedaron sin heredad. Pero ahora se acercan los de la tribu y miren lo que plantean. Se acercaron y se dirigieron a Moshe y a Eleazar, el sacerdote, y los ancianos de la casa de los herederos de Israel. Ellos dijeron, Hashem ordenó a mi señor, miren cómo se dirigen a Moshe para que vean el lenguaje que hay diferente al que había en el desierto. Dice, ordenó a mi señor dar la tierra para herencia por porción de los herederos de Israel, y mi señor fue ordenado por Hashem dar la herencia de nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. Eso ya lo vimos en las porciones pasadas. Pero si ellas se casan, y esta es la inquietud que traen los herederos de Manashe a los líderes, a Moshe, a Eleazar y a los líderes, esta es la inquietud. Si ellas se casan con herederos que pertenezcan a otra tribu que no sea la de Manasés, entonces su herencia será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la que ellas pertenezcan. Lo que le está diciendo es, ¿qué pasa si una hija de este señor Zelofehad, en vez de casarse con alguien de las tribus, porque hay varias casas, hay varias familias en Manasés, si no se casa con alguien de las familias de Manasés, porque ellas siendo de la familia de Manasés deberían casarse con los de Manasés, y van y se casan con los de Efraín o con los de Dan, entonces el varón hereda lo que a esa mujer le correspondía. Ellos se están quejando, entonces nosotros estamos perdiendo herencia. Y miren cómo viene esto. Pero si ellas se casan con otros de otras tribus, entonces la herencia será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la que ellas van a pertenecer. Y será quitada de la suma total de nuestra herencia. Y cuando venga el jubileo de los herederos de Israel, su herencia será añadida a la tierra poseída por la tribu a la que ellas pertenezcan y será sustraída de la herencia perteneciente a la tribu de nuestros padres. Es decir, la preocupación es que perdieran, que aunque el Señor había sido justo en entregar por cantidades, el que tenía más le daba más y el que tenía menos le daba menos, pues ellos, si le daban más, iban a ir mermando por cada hija que se casara de Manasés, del heredero de Manasés, con herederos de otras tribus. Entonces ordenó Moshe a los herederos de Israel, según la palabra de Hashem, diciendo, la tribu de los herederos de José, es decir, de Joseph, que son Manasés y Efraín, en este caso es Manasés, está correcta en lo que habla. Aquí está lo que Hashem ha ordenado referente a las hijas de Zelofehad. Fíjense que Moshe nunca toma una decisión por él mismo, sino que todo es consultado con Hashem y Hashem es el que le responde qué debe hacer. Y dice, aquí está lo que ha ordenado Hashem. Dejen que ellas se casen con cualquiera que ellas crean mejor, pero ellas se casarán con hombres de la tribu de su padre. Es decir, se tienen que casar con cualquiera que ellas quieran, no obligadas, pero que tiene que ser dentro de la tribu de Manasés porque ellas pertenecen a la tribu de Manasés. Nuevamente el Señor dice, no quiero mezcla, quiero que si usted es de Manasés, usted se quede con Manasés. Si usted es de Efraín, usted se quede con Efraín. Dice, de esta forma ninguna herencia de los herederos de Israel se moverá de una tribu a otra, porque cada uno entre los herederos de Israel guardará la tierra de la herencia perteneciente a la tribu de su padre. Todas las hijas que posean herencia en cualquier tribu de los herederos de Israel se casarán con algún hombre de la tribu de su padre. Es decir, que si esta situación ocurría en cualquier otra tribu, sea Efraín, sea Dan, sea Gad, también tienen esas mujeres que casarse entre ellos. Acuérdense que cada tribu podían tener, como lo vimos, 150,000 personas,
80,000 personas, así que ahí podrían haber gente que podría casarse pues, siendo primo tercero, primo cuarto, qué sé yo. Dice así que ninguna herencia se moverá de una tribu a otra porque cada una de las tribus de los herederos de Israel guardará su propia herencia. Las hijas de Zelofehad hicieron como Hachén le había ordenado a Moshe. Las mujeres se llaman Mahalat, Tirzat, Olglad, Milcá y Noá. Todas se casaron con hijos de los hermanos de su padre. Ellas, cuando dice hermano de su padre, no es que se casó con su tío, sino que en esa cantidad, póngase a pensar, 100,000 personas, había algún muchacho con el cual ellos quisieran casarse como el Señor había permitido, pero que fuera de su propia tribu. Ellas se casaron con hombres de la tribu de los herederos de Manasés, hijo de Yosef, y sus herencias permanecieron en la tribu de la familia de su padre, es decir, en la tribu de Manasés. Y luego termina el Señor diciendo, estos son los mandamientos y los estatutos que Hachén entregó a Moshe para los herederos de Israel en las llanuras de Moab, en la orilla del Jordán, frente a Jericó. Y con esto, mis hermanos, termino.